Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 23 de abril del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La condición del corazón. Por supuesto que la condición del corazón va a determinar la actitud que vamos a asumir ante la Biblia, ante la lectura, ante el estudio de la Biblia y ante la actitud de aceptar el mensaje o rechazarlo. Es decir, nuestra condición espiritual va a determinar esas situaciones. Job capítulo 22, verso 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Voy a repetir nuevamente, Job 22, 22, toma ahora la ley de su boca y pon tus palabras en tu corazón. Esto solamente va a suceder cuando nuestra condición espiritual se encuentre bien. Así que necesitamos poner atención en esto al respecto, pero observemos ahora lo que expresa el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, es decir, el que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En esto va a estribar la diferencia de quién es espiritual y quién no lo es. Ello va a determinar la correcta comprensión y aceptación del mensaje bíblico, o lo va a asimilar como una locura, como algo loco, fuera de sí. Y esta actitud nunca lo llevará a comprender y aceptar el mensaje bíblico correcto. Esto sucede con aquellas personas naturales, es decir, que no son espirituales, que no están dirigidas por el Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia solamente es un libro espiritual y solamente se puede entender siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Solamente se puede comprender cuando el Espíritu Santo dirige nuestro estudio. Cuando vamos a la Biblia con la actitud correcta, note bien, los resultados pueden ser diferentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en la verdad, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Note bien, ahí está la tremenda diferencia de ser espiritual. Recibimos la palabra que entendiendo, comprendiendo y aceptando que viene de Dios. La palabra de Dios va a ser una bendición para nosotros cuando vamos a ella con la actitud correcta, cuando la estudiamos creyendo que es la palabra de Dios y que vamos a escuchar su voz tal cual es al estudiarla. En otras palabras, debemos ir a la Escritura con fe, creyendo que es la palabra de Dios, pero si carecemos de fe, ese es otro problema que podemos resolver muy fácilmente, porque el Señor está dispuesto a darnos fe. San Marcos capítulo 9, verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No tenía suficiente fe, o a lo mejor no tenía fe, pero el Señor se la dio. San Lucas capítulo 17, 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Claro que esto es simbólico, por supuesto, pero lo que quiero resaltar es que el Señor no nos pide tanta fe, solamente la fe como una pequeña semillita de mostaza, no como una semilla de zapote mamey. Entonces, el Señor está dispuesto a darnos la fe porque nosotros no generamos fe, pero el Señor es un don de Dios que el Señor quiere darnos. Una de las grandes virtudes de la Escritura es que tiene poder para transformar vidas, pero debemos ir a ella con la actitud correcta. De otra manera no será posible que surta en nosotros ningún cambio al estudiar la Biblia. Es decir, cuando vamos a la Biblia con la actitud correcta, nuestra relación con el Señor se fortalece, nuestra relación con el Señor crece y nos mantenemos más íntimamente relacionados, a tal grado que así es posible que el Señor pueda obrar en nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros y cada día nos encontramos más cerca del Señor Jesucristo, y lo que es más maravilloso es que el Señor puede hacernos sabios para la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Note bien,
Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, había de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y encontrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento de Dios. Y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento de Dios, que Dios, puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová, pero siempre dirigidos por el poder del Espíritu Santo. No solamente con el intelecto, porque eso es imposible, sino nuestro intelecto puesto en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe. A medida que la fe recibe y asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, note bien, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Qué maravilloso es esto. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador, y por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, hoy es necesario reflexionar con qué actitud nos acercamos a la Biblia. Si es que vamos ya con nuestras ideas preconcebidas solo para buscar alguna base para esas ideas, independientemente de que sepamos que no son correctas, o nos acercamos con la disposición plena de escuchar su voz, la voz de Dios, y conocer su voluntad, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.